Muy buenas tardes a todos, espero que estén bien. Soy el profesor Diego Salazar Aravena y hoy día vamos a comenzar el laboratorio número 5 de dinámica. El objetivo del día de hoy es determinar la aceleración de una rueda en un plano inclinado sin roce utilizando las ecuaciones de movimiento dinámicas y el movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Entonces, para eso vamos a ver la experiencia del día de hoy, que es un plano inclinado sin roce, y deben ingresar al siguiente link. Entonces vamos a apretar ahí. Les voy a compartir el enlace acá en el chat por si no lo Ya pueden abrir. compartí, ya la compartí. Ah, bueno, muchas gracias, Alberto. Y aquí apretan Begin para comenzar. Si se fijan, el plano inclinado está en amarillo. Y acá abajo dice, su rampa tiene suficiente fricción para rodar. Pero nosotros, como dijimos en la experiencia de un plano inclinado sin fricción, dice, presiona acá para remover toda la fricción. Entonces fíjense que está naranjo con fricción, y ahí se pone blanco sin fricción. Entonces, ¿qué es la diferencia? Y cuando está sin fricción, va a deslizar solamente la rueda, ¿sí? Que eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Y la diferencia es que si ustedes le agregan fricción, como va a ir rozando, la rueda va a girar, ¿sí? Por la fuerza de roce que es contraria al movimiento. Pero el día de hoy vamos a ver sin fricción. Entonces aquí nos queda como una pista de hielo, por eso se pone blanco. Y acá nosotros podemos mover la masa. Aquí, se me quedó pegado, parece. A ver. Aquí podemos cambiar la masa del objeto y podemos cambiar el ángulo. Si queremos hacer un ángulo pequeño, ¿cierto? O podemos hacer un ángulo mucho mayor, ¿ya? Entonces, dependiendo del ángulo, nosotros vamos a ir viendo eh, las diferentes opciones que tenemos. Entonces, quitamos la fricción, le damos Start, y ¿qué es lo que va a pasar? La rueda va a deslizar por este plano inclinado. Bonito. ¿Qué es lo que nos entrega la información? Nos va a entregar al instante, ¿cierto? El gráfico de posición versus tiempo, que nosotros ya lo vimos en cinemática, cuando vimos el carrito, ¿cierto? Vimos que había una parábola, y tenemos otro gráfico que es de velocidad versus tiempo. Entonces vemos que aquí es una parábola, el de posición versus tiempo, y el de velocidad una recta. ¿Sí? Todo bien. Y más abajo, aquí le entrega un dato, ¿cierto? De el tiempo en la primera columna, la posición en la segunda columna, y la velocidad en la tercera columna. Entonces, vamos a ver nuestra guía que tenemos acá, aquí. Entonces dice, el objetivo del día de hoy es determinar la aceleración de una rueda en un plano inclinado sin roce, utilizando las ecuaciones de movimiento dinámicas y el movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Ingresamos al link, ¿cierto? Dice acá, presiona Begin considerando la masa de 100 gramos y el ángulo de inclinación de 20 grados, ¿ya? Cuando consideramos 100 gramos, recuerden que es 0,1 kilogramos, ¿sí? Presiona aquí para eliminar el roce, presionan ahí, la pista que estaba amarilla se convierte en blanca, y lo primero que tenemos que hacer en nuestro cuaderno, como dijo la ayudante Griselda, es realizar el diagrama de cuerpo libre de la rueda, y escribe las ecuaciones de movimiento considerando que este acelera en el plano inclinado. ¿Qué quiere decir esto? Yo de aquí de la rueda la voy a tomar como si fuera una partícula aquí en el centro y voy a descomponer las fuerzas que actúan en el sistema. Como nosotros dijimos que vamos a despreciar la fuerza de roce, solamente vamos a tener el peso que apunta hacia abajo, y vamos a tener la fuerza normal que es perpendicular a la superficie de contacto. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Como nosotros sabemos que el ángulo de inclinación es de 20 grados, vamos a descomponer tal cual como en el laboratorio anterior, en senos y cosenos, el peso en la componente horizontal y en la componente vertical. ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros sabemos de la dinámica? Que la dinámica usa la segunda ley de Newton, que dice que la sumatoria de todas las fuerzas es igual a la masa por la aceleración del sistema. Entonces nosotros tenemos que ver, como este plano inclinado lo vamos a descomponer en una componente X y una componente Y, cuando nosotros decíamos en estática que una vez que sacábamos las fuerzas, tomábamos nuestro sistema y como que lo enderezábamos, ¿sí? Entonces nosotros vamos a poder descomponer el peso que nos queda en este ángulo de 20 grados
en una componente y del peso, que sería una componente vertical, y una componente horizontal del peso. ¿Ya? Si se acuerdan del laboratorio anterior, nosotros descompusimos el vector tal cual como está aquí, diciendo que la fuerza en I, la fuerza peso en I, iba a ser igual a la masa por la aceleración de gravedad por el coseno del ángulo. Y la fuerza horizontal en X iba a ser la masa por la aceleración de gravedad por el seno del ángulo. ¿Sí? Entonces ahora tenemos que fijarnos en una cosa. ¿Hacia dónde acelera el cuerpo? ¿El cuerpo acelera hacia arriba o hacia abajo? ¿O se acelera sobre el plano inclinado? Entonces, como nosotros vamos a descomponer las fuerzas en un plano, ¿cierto? En una componente horizontal y en una componente vertical, la sumatoria de fuerzas hacia donde está acelerando va a ser igual a m por a, y en el caso de la componente vertical, donde esta rueda no va saltando, ¿cierto? La sumatoria de fuerza ahí solamente se desliza, entonces la sumatoria de fuerza en el eje Y va a ser igual a cero, ¿sí? Entonces vamos realizando nuestro diagrama de cuerpo libre, hagan el dibujito tal cual, como está aquí, desde el centro, ¿cierto? Toman el peso hacia abajo, la normal perpendicular, y escribimos las ecuaciones de movimiento. Entonces para eso le vamos a dar unos 5 minutos, y cualquier duda, consulta, pueden escribir en el chat o pueden hablar, profesor. No me acuerdo cómo hacía esto, así que ustedes pueden preguntar. ¿Sí? Vamos, saquen su cuaderno de laboratorio y vamos realizando el diagrama de cuerpo libre.
¿A qué te refieres, Orlando, con que la I va contraria a la normal? La que va contraria, ¿qué fuerza va contraria a la fuerza normal? Es la componente que ustedes van a descomponer del peso, los componentes rectangulares de peso, que una de esas componentes va a ir contraria a la normal, va a ser la fuerza contraria. Ah, ya puso. No, está bien. O sea, lo primero que tienes que hacer, claro, pues el peso siempre apunta hacia abajo y la normal perpendicular a la superficie de contacto. Entonces, después cuando nosotros decimos que vamos a enderezar nuestro sistema de referencia que tenemos en nuestro plano cartesiano, ahí te vas a dar cuenta de que el peso te va a quedar con el cierto ángulo de 20 grados que estaba puesto ahí en el plano inclinado. Entonces tú vas a tener una componente del peso en la componente vertical, que es la I que dices tú que es contraria, y va a tener una fuerza horizontal del peso en la componente X. Sí. Y ya revisemos eso. Miren, les voy a compartir acá. Yo me puse a jugar igual en delante mientras los niños trabajaban. Entonces tiene que quedar algo así. ¿Sí? Entonces yo recorté el pedacito ahí. Entonces marqué mi sistema de referencia, que va a ser esto que está acá en verde. ¿Sí? Entonces, perpendicular siempre a la superficie de contacto está la fuerza normal, que es esta fuerza de reacción al plano inclinado, y el peso sabemos que siempre apunta hacia abajo. ¿Sí? Después lo que yo les decía a ustedes era de esto de que nosotros tenemos que como tomar nuestro plano inclinado y enderezarlo, ¿cierto? Hacer nuestro diagrama de cuerpo libre para que nos quede de esta forma. Entonces cuando uno endereza esto, se va a dar cuenta de que este ángulo que apunta hacia abajo nos va a quedar aquí. Ahora, lo que nosotros tenemos acá era una fuerza normal, ¿cierto? Aquí tenemos el peso y tenemos la descomposición en estos dos vectores. Yo dibujé esta chiquitita acá, que es la misma fuerza X que están acá, pero a veces cuando uno la dibuja aquí, como que no observa el triángulo rectángulo, entonces yo se la dibujé al compañero en delante acá, para que se diera cuenta de que es lo mismo y cerrara este triángulo. Entonces, observen ustedes que el ángulo que está aquí, ¿cierto? Este ángulo de 20 grados es el mismo que está acá, ¿sí? Entonces, ¿cómo uno se da cuenta qué ángulo es? Pues, cuando son 20 grados es fácil porque 20 grados es este pedazo chiquitito y lo que sobra acá son 70 grados. Pero lo que uno tiene que hacer es que cuando uno tiene la horizontal, ¿cierto? Y el peso, forma un ángulo de 90 grados. Entonces lo que yo hacía era tomar como el dedo gordo, ¿cierto? Como formar como una letra L, así con mi mano, y después lo que hacía era girar el dedo gordo hasta donde va el peso. Entonces ahí ustedes se van a dar cuenta de que el ángulo queda justamente entre el sistema del el eje Y y el peso. Entonces el ángulo queda justo acá. ¿Sí? Ahora que está a 20 grados es fácil verlo. Pues entonces si uno hiciera como una L, ¿cierto? Con el dedo índice hacia arriba y el dedo gordo hacia el lado, y después llevar a la L con el peso, se daría cuenta de que justo aquí forma este ángulo entre el peso y este eje de mi sistema de referencia de mi plano cartesiano. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros sabíamos? Sabíamos que la masa son 100 gramos o 0,1 kilogramos. Sabemos que el ángulo de inclinación es de 20 grados y sabemos que G es 9,8 metros partido por segundo cuadrado. Entonces, en dinámica, la sumatoria de fuerzas por los vectores es igual a la masa por la aceleración. Pero cuando vemos componente por componente, vemos que la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a cero, y vamos a ver qué fuerzas actúan aquí. Entonces sería la normal y la fuerza del peso en la componente Y. Ahora, nosotros sabemos que en la componente Y, este lado que está acá, viene siendo el cateto adyacente del ángulo, entonces va a ser el coseno del ángulo por la hipotenusa, este FI. Entonces FI lo vamos a escribir como mg, coseno del ángulo, y igualamos a cero. Y este que está restando pasa al otro lado de la igualdad y nos queda que la normal es igual a mg coseno del ángulo. M es 0,1 kilogramo, G es 9,8, entonces nos da 0,98 por el coseno de 20 grados. Entonces el coseno de 20 grados, vamos a ver acá, 20 por cos es 0,939, ¿ya? Por 0,98 nos da 0,92 newton,
Ya recuerden de que la fuerza normal se mide en, y todas las fuerzas se miden en Newton. ¿Ya? Ahora vamos a la componente X, que es por donde desliza esta rueda, ya que estaba aquí en blanco cuando no hay roce. Entonces la sumatoria de fuerza en X tiene que ser igual a la masa por la aceleración, y vemos que aquí solamente tenemos esta fuerza, y justamente hacia acá se va a deslizar. Entonces tenemos que la componente en X del peso ahora va a ser el cateto opuesto, por eso yo le puse esta flechita acá, que es la misma que está acá, ya solamente que se llevó hacia acá. Entonces el cateto opuesto es el seno del ángulo partido por la, o sea, multiplicado por la hipotenusa, o el seno del ángulo es el cateto opuesto partido por la hipotenusa. La hipotenusa la pasamos multiplicando al seno y tenemos el valor del cateto opuesto, que sería fx. Y fx va a ser mg por el seno del ángulo. Entonces sería 0,1 por 9,8, serían 0,98 por el seno de 20 grados. Entonces sería 20 seno 0,34 por 0,98 y nos da, a ver otra vez, 20 seno por 9,8 por 0,1 nos da 0,335. ¿Sí? Acá. ¿Sí? Ah, no, se va la masa, perdón, se va la masa. Entonces, aquí, cuando tenemos aquí la igualdad, esta masa que está aquí, la vamos a marcar con rojo, se va con esta masa que está acá. ¿Ya? Entonces, la aceleración solo va a ser igual a g seno del ángulo. Entonces sería el seno de 20, 0,34 por 9,8, y nos da 3,35 metros por segundo cuadrado. ¿Ya? Entonces esa es la aceleración para el paso 2 de la guía. Ahora, Profesor, una consulta, ¿el G que representaba? el g es la aceleración de gravedad, Ah, ya, ya. 9,8 metros partido por segundo cuadrado. Es un dato que ya tenemos, tal como la masa, que eran 100 gramos, o 0,1 kilogramos, para trabajar en el sistema internacional. Y g, vamos a poner un poquito acá, y vamos a poner una coma, es igual a 9,8 metros partido por segundo al cuadrado. Este lo marcamos ahí. ¿Ya? Estos son los datos que ya sabemos. Datos. Ahí. Oh. Ahí. ¿Ya? Entonces, eso tenemos hasta ahora. G de gramos, kilogramos, y este G es la constante. ¿Sí? Entonces vamos ahora al número 3. Dice, debajo del sistema, en la aplicación, aparece un gráfico de posición versus tiempo, y más abajo una tabla de datos. Elige 6 puntos y elabora una tabla de datos. Entonces usted aquí en la página, fíjense que cuando apretamos acá Start, se comienza a formar el gráfico de posición versus tiempo, y también de velocidad versus tiempo. Y aquí abajo tienen el dato de todos los puntitos que están acá. Entonces, si ustedes se fijan, cuando el tiempo es 0,1 segundo, la velocidad va aquí de 0,1, 0,2, 0,3, 0,33. Entonces, si se fijan acá, para 0,1, fíjense aquí, para 0,1 nos da 0,3287. ¿Sí? Y fíjense acá en la posición, que para 0,1 sería 0,165. Entonces acá en la posición 0,1, esto va desde 0,02, 0,04, 0,06, 0,08, 0,1. Entonces cuando es 0,1 es un poco menos que 0,02. Y si se fijan acá, es menos que 0,02. ¿Sí? Entonces de esta tabla de datos, que son muchos datos, tomen 6, yo les recomiendo tomar cada 0,1, entonces pueden tomar 0, 0,1, 0,2, y así. Ya pueden tomar este dato, ¿sí? Entonces tienen que tomar 6 datos, o 6 datos, sí, y dice acá en la guía
elabora una tabla de datos y después rectifica la curva utilizando el método de elevar al cuadrado el tiempo. Entonces nosotros teníamos una tabla de tiempo versus posición, y ahora vamos a elevar el tiempo al cuadrado y vamos a graficar. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna consulta? Profesor, Dígame. de los 6 puntos que hay que hacer, tenemos que hacer la tabla en el cuaderno y En hacer el una ecuación para cuaderno. esa tabla. No hay que hacer una ecuación, hay que elevar al cuadrado en la tabla del tiempo. ¿Te acuerdas cuando lo vimos en cinemática, en Ah, el ya, sí, sí, laboratorio 3? sí, Es sí, 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 exactamente lo mismo. ya, ok. Entonces, de esta tabla que sale acá, Profe, vamos a tomar 6 puntos, ¿sí? entonces de ahí cuando elevamos al cuadrado el tiempo, ahí recién hacemos un gráfico en el cuaderno, ¿no? Ahí recién hace el gráfico, exactamente. Súper bien. ¿Cómo vamos, chicos? ¿Juntaron los datos?
Estoy terminando recién la rueda. Ya, vamos, vamos. Ah, ya, mentira. No, si voy al paso 2. Tranquilo, tranquilo. Profesor, una consulta. Mande. Eh, ¿La aceleración es lo mismo que gravedad? La aceleración de gravedad es g. La aceleración del sistema es la aceleración con la que la rueda se está deslizando en el plano inclinado. Ah, ya, ¿Sí? ya. Entonces, lo que nosotros vamos a obtener con lo que obtuvimos recién con esta ecuación es la aceleración con que la rueda se desliza por el plano inclinado. Ese es A. Claro. Y la aceleración de gravedad es la aceleración de la fuerza de atracción gravitacional que nosotros tenemos aquí porque estamos pegados acá en la Tierra. Ah, ya, ya. Ok, ok. ¿Sí? Súper.
Ya chicos, vamos revisando para que no se nos pase el tiempo. Ya son 6:15 para que no se nos pase. Entonces ustedes tienen que tomar acá, por ejemplo, el primer dato sería estos dos que están acá, pues, tiempo y posición. Entonces yo en delante, como esto me di recién cuenta que va cambiando a cada rato, o sea, cada vez que uno aprieta reset, va saliendo una nueva tabla de datos. Entonces, ven, se dan cuenta que acá era 0012, entonces yo en delante tomé los datos y obtuve esto que está acá, ¿ya? Obtuve esta tabla de datos, entonces los fui tomando cada 0.1. Entonces tenemos acá 0, 0, 0.1, lo que está acá, 0.2, lo que está acá, 0.3, 0.4, así. Y ahí yo les mostraba a los chicos en delante que ustedes pueden utilizar el GeoGebra, que me acuerdo que la otra vez lo había comentado, que este está acá. Entonces ustedes pueden abrir ahí GeoGebra, para ir así graficando cosas. Les voy a mostrar aquí en un minuto. Y aquí ustedes pueden marcar donde dice punto, y pueden marcar todos los puntos que quieran. ¿Sí? Obviamente después se van acá a la calculadora y van corrigiendo. Entonces aquí ustedes apretan acá encima y marcan acá 0.1 y aquí no sé, pues 0.5 y les corrige el punto. ¿Ven? O 0.1 y le ponen 2. Ahí. ¿Ven? Y va cambiando acá. Entonces el tercer punto sería 0.2 y acá le pueden poner, no sé, pues, 5 o 4. Ahí. Entonces ahí ustedes van cambiando después aquí y van haciendo su gráfico. Entonces ustedes pueden ir armando la tabla que tenían acá y van colocando estos puntos en el GeoGebra y les tira este gráfico bien bonito.
Entonces, después, ¿qué se les pedía? Que ustedes el tiempo, esta columna que está acá, van a elevar todos los tiempos al cuadrado. Entonces les quedaba de esta forma. Vamos a copiar esta tabla para que vayan viendo. Aquí, y la vamos a poner aquí arriba. Entonces aquí, la vamos a pegar acá, arribita. A propósito, ¿ya? Aquí. Vamos a ver. Ahí. Ahí. Ya. Entonces, aquí arriba tienen la tabla original y aquí abajo tienen los tiempos al cuadrado. Si se fijan, 0,1 al cuadrado es 0,01, 0,2 al cuadrado es 0,04, 0,3, 0,9, y esta se mantiene tal cual. Si se fijan en esta posición, se mantiene tal cual. Entonces, 0,5 al cuadrado, 0,25, 0,6 al cuadrado, 0,36, y lo que les va a pasar que desde una parábola que era antes se convirtió en una recta. ¿Sí? Entonces, ¿qué decía después? Decía, rectifica la curva utilizando el método elevar al cuadrado y grafica y encuentra el valor de la pendiente. Entonces, tienen que encontrar la pendiente haciendo I2 menos I1 partido por X2 menos X1. Entonces, en el caso de Y, en el eje vertical tenemos la posición, y en el eje horizontal, en el eje X, tenemos el tiempo. Entonces, acuérdense que el X está aquí, ¿cierto? Y el tiempo está al cuadrado acá. Entonces, ustedes toman dos puntos. En el caso del profesor, yo tomé estos puntos acá de 0,16 y de 0,04, que era el punto, el tercer punto y el quinto. Aquí estos dos, y toman la pendiente. ¿Ya? Entonces, vayan sacando la pendiente mientras, y vean cuánto les va dando. ¿Alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta? ¿No? ¿Chat? No, profe. ¿Ya? Súper bien, Alexander. Vamos trabajando.
¿Cuánto le dio la pendiente? A mí me dio... Adelante, Jordan. Dale. A mí me dio 0,51. Bajo. ¿Y a A usted? mí me dio 1,44. Ya, igual está cerca. No debería ser tan bajo, tienes que revisar ahí, a lo mejor, qué datos tomaste, a lo mejor tomaste unos datos que a lo mejor están muy afuera, a pesar de que la recta se ve bien así, tiene un buen ajuste, podrías tomar unos datos más del centro, por eso yo tomo el tercero y el cuarto, el tercero y el quinto, porque recuerda que en Es delante que, la aceleración nos dio 3,35. Entonces la pendiente debería dar la mitad de eso. Entonces 1,6 es como la mitad de 3,2, pero te dio un valor Sí. muy bajo. Ya a Griselda le dio 1,49, que sería 3 aproximadamente, entonces igual está cerca. Pero revisa bien, acá a lo mejor te equivocaste en algún dato aquí, a lo mejor al restar acá, puedes verificar ahí esa información. no, ¿Ya? sí, profe, es que mis valores tienen como 2 ceros antes de las cifras significativas. ¿Sí? Tienen No, pues como... no debería, porque acuérdate que este es 0,1 al cuadrado es 0,01. Ah, Después, no, que yo creo, profesor, que él tomó los primeros 6 números, seis números. no, pues tienes que saltarte. Yo te dije de 0,1 en 0,1. Fíjate acá el tiempo. Entonces Pero tienes yo que... igual, profesor, bueno, profesor, yo tomé los primeros, no tomé como los de usted, y me dio el 1,44, y creo que Jordan debe tener un mal Claro, pero cálculo ahí. acuérdense que si ustedes toman los primeros datos, van a estar tomando acá. Pero cuando uno hace el ajuste, generalmente hace el ajuste en los que están en el centro, entonces a lo mejor el G queda afuera, a lo mejor el A queda afuera, entonces tienen que fijarse ahí cuáles son los que van a tomar, ¿sí? Generalmente siempre es bueno tomarlos del centro, porque siempre pasa la recta por ahí, entonces más cerca, ¿ya? Pero acuérdense que estos son datos experimentales y si ustedes lo tienen así, así les tienen que dar, pues está bien, ¿ya? Vamos al paso número 5, ¿ya? Tenemos la rectificación de la curva, son del método, encontramos el valor de la pendiente, dice ahora, encuentra la ecuación de la recta y compárala con la ecuación itinerario del movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Entonces, ¿cuál es la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme acelerado? Si nosotros nos vamos al PowerPoint de cinemática, nos vamos a la presentación del laboratorio número 3, la ecuación itinerario es la que está acá, ¿sí? Donde la posición de la rueda va a ser igual a la posición inicial, que uno la define, si uno dice, empezó de acá y acá es 0, esto puede ser 0, o puede ser un valor. La velocidad inicial también está definida en el enunciado del problema, si la ruedita está quieta ahí, la velocidad inicial va a ser 0, y voy a tener un medio at cuadrado. Entonces no sé si ustedes se acuerdan que la pendiente era igual a la aceleración, ¿sí? Al 1/2 de la aceleración. Entonces, cuando nosotros hacemos la ecuación, eso es lo que yo le decía a Capo, que no tenía que ser, si nos dio 3,35, la pendiente nos debería haber dado la mitad de eso. 1,7, 1,6, por ahí. ¿Ya? Entonces, lo que tienen que hacer ustedes ahora es encontrar la ecuación de la recta y compararla con la ecuación itinerario. Entonces, ¿cuál era la ecuación de la recta? La ecuación de la recta la tenemos acá. Pim, acá. ¿Sí? Entonces, la ecuación de la recta, vamos a copiar esto para que no tengan tanta información ahí. Y vamos a borrar todo lo que tenemos acá. Entonces, la ecuación de la recta es lo que tenemos ahí. Y aquí está la ecuación itinerario. ¿Ya? Entonces, lo que tienen que hacer ustedes ahora es tomar un dato de acá. Por ejemplo, yo tomé este y utilizar la ecuación de la recta. ¿Por qué? Porque ya tienen la pendiente. En el caso mío, la pendiente era 1,62, ¿sí? Y tienen el punto, este cuadrado inicial, y este es la posición inicial, ¿sí? Entonces, este que está aquí va a ser el I0, va siendo este que está acá, ¿sí? Podemos pintarlo de rojo, y este que está aquí,
podemos pintarlo de amarillo, va a ser este que está acá. ¿Sí? Oh, quedó muy amarillo. Ahí, ahí sí. ¿Ya? Entonces armen su ecuación de la recta y después la comparamos con la ecuación itinerario. Ya, elijan ustedes de su tabla, de cada rectificada, elijan uno de los puntos y conviértelo acá. Pues este cuadrado y este es eh, X. Ahí. Profe, le falta la otra I. ¿Qué cosa? Le falta el cambio de I como en posición en X. X Acá menos está XR. X0. Sí, Ah, no, pero por dejarle una X ahí. ¿Ahí? sí, para que los niños se confundan. No. Muchas gracias. No.
Chicos, ¿cómo van? ¿Terminaron de reemplazar los datos? Yo acabo de terminar la Yo de igual. la recta. La pendiente, No, la pendiente ya la saqué. Ahora reemplacé los datos y me dio la ecuación. buena. ¿En cómo le da la Sí, a mí ecuación? igual. ¿Cómo le da la ecuación? X igual a cuánto, escribámosla acá. A mí me dio x igual a 1,67 t cuadrado. ¿Ya? ¿Más? Más 0,002. Muy bien. Bueno, más 0,002. Y eso. Explicar. Ahí. No, esta letra. Ya, esa sería la ecuación de la recta. Ahora, si nosotros la llevamos o la igualamos a la ecuación itinerario, ¿ya? Fíjense que lo que acompaña al t cuadrado es un medio a t, un medio a, perdón, esto. Entonces, esto que está acá, es igual a 1,67 para el compañero. ¿Sí? Por lo tanto, A, o este A, para que se vea más bonito, este A va a ser igual a 2 por 1,67. Y ese sería 2 por 7, 14, 2 por 6, 12, más 1, sería 3,34. 34. ¿Sí? Metros partido por segundo al cuadrado. ¿Sí? Sí. Ahí. Y este que está acá, 0,002, vendría siendo la posición inicial. Entonces este que está aquí, viene siendo, aquí, viene siendo igual a 0,002. Y esos son metros. ¿Sí? Entonces nos queda de esta forma. Vamos a ver qué dice la guía ahora. Dice, compara tus resultados del paso 2 y del paso 5. Entonces, en el paso 2, nosotros obtuvimos que la aceleración era 3,35 metros partido por segundo cuadrado. Y en el paso 5, nosotros obtuvimos que la aceleración era 3,34 metros partido por segundo cuadrado. ¿Sí? Entonces es casi igual en el caso del compañero. Lo que les decía en el caso de Griselda, que les dio 1,49, acá le va a dar 2,98. Y en el caso del compañero que le dio 0, algo, ya se aleja mucho, pues entonces no va a llegar nunca a la aceleración a acercarse al valor. Pero en el caso del compañero que lo calculó de esta forma, le da súper bien, pues. Si se fijan acá es 3,35 y en el otro caso de acá es 3,3. 3,34, entonces se acerca mucho. ¿Sí? Súper bien. Ahí. Entonces este es paso 2 y el paso 5. Ahí. Ahí los comparamos. ¿Ya? Entonces ahora, ¿qué dice la guía? Más abajo vas a observar el gráfico de velocidad versus tiempo. En la tercera columna están los datos de velocidad. Elige 6 puntos y elabora una tabla de datos. Entonces vamos a tomar los mismos que tomamos recién, pero de la tercera columna, que ahí está la de velocidad. Entonces si observan aquí en la figura, acá, esta es el tiempo, después aquí tenemos la posición y aquí finalmente tenemos la velocidad. Entonces van a tomar datos de esta columna con los mismos tiempos que tomaron antes y nos dice que elaboremos la tabla de datos y con esta tabla de datos toma 2 puntos y calcula la pendiente. Entonces ahora solamente tenemos que tomar 6 datos, tomar 2 datos de eso, tomar la pendiente y calcularla y ver cuál es el significado físico de la pendiente. ¿Sí? Vamos, Profe, dígame. ya sé por qué me equivoqué, porque había tomado los valores de la tercera columna y no me di cuenta que eran de velocidad. Ah, No tomó sé, la de la de velocidad, tiempo. ¿ok? Sí, por eso a lo mejor me equivoqué y me dio tan bajo en la pendiente. Era raro ahí que le diera un valor muy bajo. Tenía que haber tomado primero estos. ¿Ya? Entonces ahora van a tomar el tiempo y la velocidad. Pero tomen datos saltados, tomen cada 0,1. Ya tomen ese el 0, después tomen este que está acá, este con este, ¿ya? Y elaboren con 6 datos
elijan dos y van a sacar la pendiente. ¿Ya? Saquen la pendiente y vean a qué se acerca el dato que vamos a obtener. ¿Sí? ¿Dudas, consultas, preguntas? Nos quedan 15 minutos, así que le vamos a dar 5 minutos para que armen su tabla de datos, calculen la pendiente y veamos cuánto nos da.
Ya chicos, revisamos. Entonces, si ustedes ven acá, ustedes pueden tomar, por ejemplo, ven aquí que es una recta, ¿cierto? No hay problemas de datos afuera y adentro, entonces fijémonos aquí en 0.2 y fijémonos en 0.3, ¿ya? Para sacar la pendiente. Entonces, en 0.2 tendríamos este dato. Vamos a copiar acá. Vamos a colocar aquí una ventanita nueva. Aquí. Entonces aquí vamos a poner datos. Va. Entonces tenemos ese, que sería ese con este. Y vamos a tomar el otro dato, que dijimos 0.3, que vendría siendo el que tenemos acá. Aquí. O aquí. ¿Ya? Acá. Entonces, ¿qué teníamos nosotros? La pendiente la tenemos acá. Aquí. Entonces, borramos acá. Entonces, este viene siendo el tiempo y este viene siendo la velocidad. Velocidad. ¿Sí? Me metí un punto ahí. Eso. Ahí. Entonces, va a ser la velocidad, va a ser I2 menos I1, entonces este que está aquí, vamos a eliminar este que está acá, nos va a quedar acá. Sería 1,04, 1.0455 menos 0,6977. ¿Y eso cuánto nos va a dar? 1,0455 menos 0,6977, eso es 0,3478. Y acá abajo tenemos 0,3012 y acá tenemos 0,201. ¿Ya? Y eso nos va a dar aproximadamente 0,1. ¿Sí? Y si dividimos esto, viene siendo 3,478. ¿Sí? Sí. Entonces, si ustedes se acuerdan de la ecuación itinerante, aquí nosotros teníamos dos ecuaciones, ¿cierto? Teníamos esta, que utilizamos para la posición, y la otra, que utilizamos para, que la otra no la revisamos esa vez, no la utilizamos ese día. ¿Ya? Vamos a colocar esto un poquito más acá, ahí. Ahí. Pero, si se fijan en la de velocidad, recuerden que este es tiempo y velocidad, dice que la velocidad, vamos a eliminar esta que ya no nos sirve, dice que la velocidad es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Entonces, como no tenemos velocidad inicial, entonces esto vamos a copiar, va a ser igual a, este lo vamos a sacar de acá, va a ser igual a esto. Entonces, como tenemos la velocidad y el tiempo, entonces la pendiente que sacamos nosotros, esta aceleración que está aquí, viene siendo la pendiente de la recta. ¿Ya? Y si comparamos con lo anterior, ven que la pendiente aquí es 3,478 y la aceleración aquí era 3,24 y anteriormente dijimos que era 3,35 y 3,34. ¿Sí? Entonces, el sentido físico, el significado físico de la pendiente, del tiempo y de la velocidad, es la aceleración del sistema. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes tienen acá un problema del plano inclinado, ¿sí? Y van a tener dos gráficos, ¿cierto? De posición versus tiempo y de velocidad versus tiempo, lo que van a encontrar rectificando o obteniendo directamente la pendiente de la recta, va a ser la aceleración del sistema, ¿ya? O un valor aproximado a este. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Algo que haya quedado poco claro? ¿No? ¿Todo bien?
A mí igual me dio el aproximado en la pendiente del paso 7, ¿Sí? de la velocidad versus tiempo, me dio 3,25, aproximado a los 3,35 que nos dio. Buena, súper bien. Claro, como mí me tenemos dio- muchos datos, ¿sí? A mí cerquita me dio 3,349. Buena, mejor todavía, ¿sí? Entonces, como igual tenemos muchos datos, ahí mientras sean más certeros, ¿cierto? El ojo para elegirlo, mejor va a salir, pues, pero son random nomás, pues recuerden que estas son cosas experimentales y a lo mejor estos puntos estaban lejos de la recta del ajuste, no sabemos, pues, ¿sí? Solamente tomamos dos datos, dos puntos, y obtuvimos la pendiente de la recta, ¿ya? Entonces, ese era el laboratorio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Cualquier duda o consulta, ¿cierto? La hacen llegar por la intranet, asistan a la ayudantía de Griselda, manden el laboratorio, ¿cierto? Al mail del profe de Salazar, @academicos.uta.cl, y nos vemos el próximo lunes. Profesor, Vale, profe, consulta, muchas gracias. la guía, ¿a cuándo la puedo entregar? Está el domingo, siempre está el domingo. Ah, listo, excelente, profesor, excelente. Chao, profesor. Chao, Listo, muchas profesor, muchas gracias. gracias. Chao, profe. Chao, Chao. Griselda. Chao, Muchas profe. gracias. Chao, profe, muchas gracias. Chao, que Cuídense. estén bien. Chao, chao.